La pregunta sería, ¿cuál es el ángulo de inclinación al que debe lanzarse el chorro de agua? Bien, ese es el ejercicio. Vamos a ver, vamos a hacer el muñeco. Vamos a suponer que en esta planta o en esta habitación de este edificio se ha generado un incendio. La altura es de 11 metros y medio. Entonces acercamos la manguera, pero obviamente por alguna razón no se puede acercar tanto. Generalmente la manguera va a estar ubicada acá. El chorro de agua va a salir y debe caer justo en el lugar donde se ha ocasionado el incendio. La velocidad con la que sale el agua 20 metros sobre segundo. Y el ángulo de inclinación es el que no conoce. La manguera está ubicada a 26 metros y medio. Y muy bien, ese es el ejercicio. Así que vamos a intentar resolverlo. Veamos los datos que tenemos. Comencemos en Y. Suponiendo que el marco de referencia va a estar ubicado acá en el punto de lanzamiento como antes, y este sería el 0. Esos son los ejes positivos, Y positivo y X positivo. Entonces, veamos los datos. En Y, por ejemplo, la posición inicial del chorro de agua en este caso sería 0. La posición final que debe tener va a ser acá. Será una altura de 11.5 metros. La velocidad inicial en Y la conocemos. Es la velocidad inicial, no la conocemos. La velocidad inicial por seno del ángulo, tenemos un dato. Más tenemos. Bien, dejémoslo ahí. No hay mucha información. Veamos en X. En X conocemos la posición inicial, pero la posición final, el chorro de agua va a estar acá.
La posición final serán 26.6 metros. Bien, parece que solo es la información que conocemos. Entonces, planteamos. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a comenzar en X. En X, la ecuación de posición sería posición es posición inicial, velocidad inicial por tiempo y un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Pero ya dijimos que en el movimiento parabólico, aceleración en X no hay. La posición inicial es cero. Y la velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno del ángulo de tiro multiplicado por el tiempo. Así que veamos los datos que tenemos. Conocemos X, 26.5. Velocidad inicial, 20 metros por segundo. Lo que no conocemos es el ángulo y el tiempo. Tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Voy a intentar despejar de acá el tiempo. A ver, X, y voy a pasar a dividir velocidad inicial por coseno del ángulo. Y ni modo, voy a sustituir números porque eso me va a permitir ver cómo lo resuelvo. A lo mejor planteando ecuaciones. X sería 26.5. Velocidad inicial 20. Seno del ángulo por el tiempo. Vamos a hacer la división a ver si no pierdo muchos números. 26.5 entre 20. Da un número exacto, así que lo voy a hacer. Al hacer esta división nos da 1.325 y abajo coseno del ángulo. Le voy a poner ecuación número. Ahora veamos en Y. La ecuación sería posición es posición inicial, velocidad inicial en Y por tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Veamos los datos. Inicial es 0. Y nada más. Entonces posición final es de 0.5. 5 metros. Velocidad inicial en Y es. Bueno, quizá voy a poner la ecuación otra vez y después le sustituyo los números. Y la posición es velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial esta por el seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Y ahí sustituyo todos los números. La posición final, vimos que era, entonces la posición final en Y es 11 puntos. 11 puntos. Velocidad inicial 20 metros por segundo por el seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio de la gravedad es 9.8, así que entre 2 sería 4.9 de cuadrado. Mire,
A esta le voy a poner ecuación 2. Mire cuáles son las incógnitas, otra vez el tiempo y el ángulo. Así que hago dos cosas, o despejo el tiempo igual o con el anterior, o aplico sustitución o reducción o el método de Kramer o cualquier método que usted conozca para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo voy a sustituir este tiempo en la ecuación 2. Voy a poner sustituyendo la ecuación. En la ecuación 2 sería 11.5 20 por seno de teta sub 0 t es 1.325 entre coseno de teta menos 4.9 1.325 sobre coseno de teta al cuadrado. Y ahora desarrollemos a ver si llegamos a algo. El punto 5 es, a ver, 20 por 1.325. 20 por 1.325 es, por este es 26 puntos. Por este y seno de teta entre coseno de teta también es una identidad trigonométrica. No sé si ya surgió antes. Pero seno entre coseno es tangente. Aparece también en la hojita que yo le dije que estaba al final del libro. En las identidades trigonométricas, seno entre coseno es tangente. Menos. Aquí sería 4.9 por 1.325, pero este está al cuadrado, así que voy a elevar primero el 1.325 al cuadrado, 325 cuadrado, y lo voy a multiplicar por 4.9. Eso me da, por suerte no pierdo muchos decimales, 8.60, lo voy a dejar con 8.6. Entre coseno cuadrado de teta. Pero hay una identidad trigonométrica también para esta última expresión. Voy a poner 8.6. 1 entre coseno es una identidad trigonométrica y equivale a secante del ángulo. Como está al cuadrado, sería al cuadrado. Mire cuántas identidades hemos aplicado. La primera, seno entre coseno tangente, ya la vamos a resumir. La otra, 1 entre coseno es secante. Y ahora tengo una expresión donde la única variable es teta. Pero despejarla de ahí no puedo. Aquí hay una tangente y aquí hay una secante. Esta expresión coincide con lo que en algún momento usted vio en matemática en bachillerato como ecuación trigonométrica. Así que habían opciones allá. Una era, como en este caso, que habría que aplicar una identidad para convertir todas las funciones en una sola. Y eso es lo que voy a hacer. 11.5 es 26.5 por tangente de teta. Menos 8.6 por la secante cuadrado. La secante cuadrado equivale a 1 más la tangente cuadrada. Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrada. Entonces sería
11.5 igual a 26.5 tangente menos 8.6, voy a multiplicar 8.6 por 1, menos 8.6 y menos por más da menos 8.6 tangente cuadrado de t. Mire, ahora ya solo hay una función que es la tangente, aunque aquí está elevado a la potencia 1 y aquí está el cuadrado. Bueno, ya no tengo mucho espacio, voy a pasar todo de una vez al otro lado. Voy a pasar primero esta que está restando. 8.6 tangente cuadrado de teta. Este ya lo pasé a sumar. Este que está aquí lo voy a pasar al lado izquierdo, pero a restar. Menos 26.5 tangente de teta. Este de acá lo pasé a restar. Y luego este punto 8.6 que estaba restando, lo voy a pasar a sumar con el 11.5. A ver, voy a sumarlo de una vez. 11.5 más 8.6. Eso me da positivo. Y me da 20.1. Y eso entonces me quedaría en el lado derecho 0. Entonces note que lo que hemos obtenido es una expresión cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, donde la variable ahora es la tangente del ángulo. Esta es una identidad trigonométrica, es una igualdad, perdón, una ecuación trigonométrica que habrá que resolver por la fórmula cuadrática. Así que si quiere usted copia esta acá para poder resolver esa ecuación. Antes que lo copie le voy a poner las identidades que hemos aplicado. La primera que aplicamos fue la tangente del ángulo. Tangente del ángulo es seno entre coseno. La otra que utilizamos fue que la secante es 1 entre coseno. Es la inversa del coseno. Y la cosecante es la inversa del seno. Y la última que utilizamos fue la secante cuadrada secante cuadrado de teta es 1 más tangente cuadrado de teta. Así que si quiere hacer esta primera parte, mire cómo se complicó el ejercicio solo porque no era un movimiento puro. Si el chorro de agua hubiera caído en el suelo, no hubiera habido problema y aplicamos directamente las ecuaciones que ya teníamos. Así que si quiere lo hace y luego lo hacemos. Luego resolvemos esa ecuación.
¿Podemos seguir, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, claro. Muy bien. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Con una fórmula, una ecuación cuadrática. Necesitamos los valores de A, de B y de C. De A es 8.6. De B es menos 26.5. Y de C es 20.1. 8.6 menos 26.5 y 20.1. Entonces, X, ahora ya no será X, sino que la variable era tangente del ángulo. La tangente del ángulo sería menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC dividido entre 2 veces A. Entonces, la tangente del ángulo sería menos B, sería menos 26.5 más o menos raíz cuadrada de B cuadrado, que es menos 26.5 al cuadrado menos 4 por A, 8.6 por C, que es 20.1 dividido entre 2 veces A, 2 por 8.6. Entonces sería 26.5. Vamos a hacer el radical, sería 26.5 al cuadrado menos 4 por 8.6 por 20.1. Eso dentro da 10.81 y la raíz cuadrada de 10.81. Aquí me da 3.29. Más o menos 3.29 dividido entre 2 por 8.6, 17.2. Por lo tanto, hay dos caminos. Que la tangente sea 26 más, vamos a ver, 26 más 3.29 y eso entre 17.2. Eso me da 1.70, 29, etcétera. Yo voy a sacar la inversa de la tangente a eso. Y eso me da 59.57 grados. Vamos a ver si no me equivoqué. 26.5 más 3.29 entre 17.2. Inversa de la tangente de eso. Me da eso. Mire cuánto le da a usted.
Y me da 59.999 ahora. Bueno, voy a repetirlo. 26.5 más 3.29 entre 17.2 inversa de la tangente de eso. Parece que eso da básicamente 60 grados. Que 26.5 más 3.29 entre 17.2 da esto que he puesto ahí. A ver dónde salió. Si no queda 1.73, 1.9, etcétera. Y por el otro lado, la tangente sería ya no la suma, sino que según dice ahí, más o menos, la tangente de teta sería tangente de 26.5 menos 3.29. 26.5 menos 3.29. Y eso entre 17.2, 1.3494, etcétera. Entonces la inversa de la tangente de eso sería 53.46 grados. Mire, entonces hay dos posibilidades. Que el ángulo sea de 60 o que sea de 53.46. En el muñeco lo que veríamos es que con 50, 60 va a alcanzar una mayor altura, pero va a caer ahí. O con 53 va a ser más pequeño, va a alcanzar una menor altura, pero va a pasar justo en el mismo. Según lo que habíamos visto, habían siempre dos ángulos que nos iban a dar el resultado cuando se fuera lo que buscábamos. Muy bien, eso sería el ejercicio entonces. Fue un ejercicio un poco más complicado, por lo menos matemáticamente complicado, aunque el análisis nosotros lo conocemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no lo copia y vamos a pasar a... Una vez le voy a poner aquí para que lo ponga. Movimiento. General en el plano. Por favor, verifique que dan esos resultados con su calculadora para ver si no tiene problemas usted o si no lo he hecho bien yo.
Muy bien, veamos, ¿daba eso? ¿Hubo algún problema? Eso daba, ¿verdad? Eso dio, ingeniero. Vamos ahora entonces a, a casi cerrar el movimiento bidimensional. Vamos a revisar el movimiento general en el plano bajo el supuesto que hay un objeto y hay una partícula que se mueve como acaba de estarlo haciendo en el movimiento parabólico, una velocidad inicial, pero que también hay una aceleración vectorial y que en este punto, por ejemplo, su velocidad final tiene esta dirección. Ya no necesariamente un movimiento dirigido por la gravedad o afectado por la gravedad, sino por una aceleración cualquiera. En ese caso vamos a suponer que hay una aceleración horizontal y hay una aceleración vertical. En el caso, le decía, de otras materias más adelante, vamos a tener afectaciones de otros tipos de campos como eléctricos y magnéticos que van a generar esas aceleraciones en diferentes direcciones. Sin embargo, si el campo es uniforme, las aceleraciones van a ser constantes. En ese caso, entonces, las ecuaciones que vamos a aplicar son las siguientes. Es sencillo. La primera ecuación es la que ya conocemos, solo que en lugar de x va a ser el vector r. X sub 0 va a ser sustituido o va a ser el equivalente ahora del vector de posición inicial más el vector de velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio del vector aceleración por el tiempo cuadrado. Solo que ahora son vectores bidimensionales y podrían ser tridimensionales si fuera movimiento general en el espacio. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También son vectores. Y el último no lo voy a escribir porque se refiere a vectores elevados al cuadrado. Esos no existen, pero sí se puede plantear desde el punto de vista de que son productos vectoriales, es decir, aquello que decíamos velocidad al cuadrado podríamos sustituirlo por el producto escalar, perdón, b punto b, este mismo vector multiplicado por el escalarmente b punto b igual a este otro b sub 0 punto b sub 0 más dos veces el producto de los vectores, también el producto escalar, que sería delta r punto delta, a ver, aceleración punto delta r. Entonces no nos vamos a meter con ese tipo de ejercicio. Solo voy a hacer un caso. Vamos a suponer supongamos una partícula cuya posición inicial es r igual a 7i menos 3j en metros. Y se mueve, a ver,
con velocidad inicial v sub 0. Veamos v sub 0 igual a 10 I más 2J metros sobre segundos. Y una aceleración de, a ver, ¿cuánto le pongo? 4I más J metros sobre segundos cuadrados. Calcule la posición y velocidad en t igual 6 segundos. Básicamente, estos son dos ejercicios. Sería lo mismo que yo le dijera así, miren. Fíjense bien, sería lo mismo que lo hiciera en dos partes, que yo le dijera. Una partícula inicialmente está en la posición x sub 0 igual 7 metros. Tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos y una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y queremos calcular cuál es la posición en t igual 6 segundos. Usted lo haría primero en X, usted lo hace como que es movimiento en X, así como hicimos en los ejercicios anteriores. Planteamos primero en X y encuentra la posición en X y la velocidad en X. Y luego lo plantearía en Y y diría en Y la posición inicial es menos 3 metros, la velocidad es 2 metros sobre segundos y la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la posición en Y? En t igual 6 segundos. O sea que serían dos ejercicios en uno. Yo no lo voy a hacer como dos ejercicios en uno. Yo lo voy a hacer de una vez de manera vectorial. Entonces, ¿cómo sería? De acuerdo a esto, la posición final que va a tener esa partícula va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, R sería, mire cómo sería. La posición inicial, veamos cuál era la posición inicial. 7i menos 3j. 7i menos 3j. Estos son metros. Más, perdón, por el tiempo. No, estaba bien. Más velocidad inicial. Veamos, la velocidad inicial era 10i más 2j. Por el tiempo que eran 6 segundos. Note usted que estas unidades son segundos. Mire, 6 segundos. Y esto eran metros sobre segundos. Así que metros sobre segundos por segundo. Se van a eliminar los segundos. Y van a quedar metros. Así que estos son metros. Y estos también eran metros. Y por eso se van a poder sumar. Más un medio de la aceleración. 4i más j. Por 6 al cuadrado.
7i menos 3j más 6 por 10, 60i más 6 por 2, 12j. Esos son metros. Aquí no lo dijimos también, pero metros sobre el segundo cuadrado van a ser estos. Y estos son segundos cuadrados. Se van a eliminar los segundos cuadrados y también van a quedar metros. Si no, no se pudieran sumar. Entonces, mire, 36, 6 al cuadrado entre 2 son 18. 18 por 4, a ver. 18 por 4 serían, parece que 72i. Vamos a ver, 4 por 8, 32 y 4 por 1, 4 y 3, 7, sí. Más 18 por j. Y entonces al final hacemos lo que hacíamos con los vectores, sumamos las i, 7, 60 y 72. A ver, 72 y 60, 7 y 6 es 13, 132 más 7, 139i. Ahora la j menos 3 más 12 son 9. 9 más 18 son 27j. Eso en metros. Así que la partícula inicialmente estaba en la posición 7i más 3j y ahora está en 139i más 27j. Esa es la posición que tiene. O sea que si me preguntaran, inicialmente estaba en 7i menos 3j, estaba aquí abajo. Y ahora está 139 más 27. 139 y 27. Híjole, va a estar, quién sabe, por acá quizás. Entonces la posición inicial era esta, la posición final era esta. Y también la velocidad que lleva nos preguntan. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 10i más 2j. Y la aceleración 4i más j. A ver, sería entonces 10i más 2j, 6 por 4, 24 y 6 por 1, 6. 10 y 24. 34i. Y 2 más 6, 8j. Estos serían metros sobre segundos. Es decir, que la velocidad ha aumentado de 10 a 34 en X y de 2 a 8 en Y. Si alguien me dice, no, pero dígame cuánto ha aumentado realmente la velocidad, recuerde usted que los vectores tienen magnitud. Usted podría decir, no, mire, la magnitud de la velocidad inicial era la raíz cuadrada de la velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad inicial en Y. Esa era la magnitud de un vector. En este caso sería la magnitud de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 2 al cuadrado es 4. Sería raíz de 104. Y eso es 10 puntos y algo. Y en el otro caso, la velocidad final sería también la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X con la componente en Y al cuadrado. Ya no es inicial, ¿verdad? Y eso le daría 34 al cuadrado más 8 al cuadrado es 1220 y la raíz cuadrada de eso es
34.93. O sea que la rapidez ha aumentado de 10.20 metros por segundo a 34.93 metros por segundo si usted quisiera la magnitud, aunque aquí como me le dieron como vector, yo debería entregarlo como vector, a menos que yo le pregunte, dígame en cuánto se ha incrementado la velocidad, entonces tendría que usted calcular las magnitudes y decirme, bueno, ha aumentado de 10 a 34, ha aumentado 24.73 metros sobre segundos. Muy bien, ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Voy a regresar a la lámina anterior para que lo copie y después de un minuto lo paso para la otra para que copie el desarrollo del ejercicio.
Voy a poner el tema para que lo ponga de una vez. Voy a capturar la asistencia y luego regreso acá para que usted termine de copiar porque ya no logramos avanzar en este otro tema. A ver.